Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿cuál es su impresión, Arturo? Bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista y por estar con nosotros en Radio Sucesos. ¿Cuál es su impresión de todo lo que describe el periodista de The Economist? Y bueno, tal vez es bastante crudo Alexander Clapp en este relato, en este reportaje de largo aliento, pero tal vez también es muy real. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su análisis? Bienvenido, Arturo, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Verónica, gracias por la invitación. Bueno, inicialmente creo que la conclusión del artículo es sobredimensionada. Realmente hay un sinnúmero de hechos que se relatan a lo largo de este extenso artículo, pero que en realidad no tienen un eje claro. ¿A qué me refiero? A que cuando uno en periodismo se titula, ¿no es cierto?, tiene que probar lo que dice el título. Ujú, ¿No es cierto? Es decir, el título es una tesis que yo confirmo, no es una hipótesis. La hipótesis es el arranque para un trabajo. Y si es que yo confirmo esa hipótesis, es decir, en este caso, que el Estado ecuatoriano o que hay un narcoestado en Ecuador, tengo que probarlo, no simplemente interpretarlo. Estamos frente a una interpretación de los hechos, no estamos frente a un tema factual en el cual yo he revisado la nota y lo que se hace es describir muchos hechos que ya son conocidos, en eso no hay mayor novedad, ujú. ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que creo que hay que reflexionar y ha sido como mencionado ya por varios analistas especializados en seguridad y que han trabajado y que han seguido el tema de la evolución de la violencia, la inseguridad vinculada al narcotráfico. Todos coinciden en que evidentemente Ecuador no es un narcoestado, porque un narcoestado tiene al gobierno a la cabeza. Un estado tiene tres poderes, el gobierno, el ejecutivo, la asamblea y el poder judicial. En el caso del gobierno, evidentemente no hay ninguna prueba que nos diga que el gobierno está vinculado a una organización criminal o de narcotraficantes para dirigir políticas que beneficien a grupos criminales. Eso no existe. Lo que más bien hay es un conflicto interno que se declaró hace un año, en el cual el Estado está librando una batalla para controlar a estas organizaciones vinculadas al narcotráfico. Entonces, es contradictorio pensar en que un gobierno está en guerra y creo que ese es un tema que hay que analizar también, que creo que es desacertada la estrategia en algunos niveles, pero les ha declarado la guerra a quienes trabajan para el narcotráfico. Entonces es contradictorio que si es un narcoestado, lo peor que podría ocurrir es eso, porque lo que habría más bien, y en estos casos lo que suele ocurrir es que hay una paz narca, en la cual el Estado básicamente se somete a los intereses del narcotráfico y no hace nada absolutamente, y más bien las cosas se mantienen en calma, ¿no es cierto?, para que el negocio fluya y no ocurran ningún tipo de disputas. Y lo que vemos es que más bien se ha exacerbado el conflicto, ¿no es cierto? Porque ha habido una reacción furibunda del Estado solamente a nivel punitivo y efectivamente vemos brotes de violencia, la tasa de los homicidios que se ha reducido en un 18%, pero hay otros delitos que sí se mantienen altos, como las extorsiones, el secuestro extorsivo y otro tipo Así de es. manifestaciones criminales. Pero en el fondo, Verónica, creo que el, el- el- es totalmente sobredimensionado el título, ¿no es cierto? Decir que Ecuador es un narcoestado, yo creo que eso no se compadece con la realidad. Y además, en el mismo artículo se menciona que hay zonas, ¿no es cierto? Porque además el reportero ha ido a varias zonas del país, a tres o cuatro zonas,
¿Y cómo a partir de levantar datos de 4 provincias puedes afirmar que hay un narcoestado? En Claro. Ecuador hay más de 23, 24 provincias. Entonces hay una mirada muy sesgada y a partir de eso se saca una conclusión. Eso me preocupa porque hay una, como decía, hay una interpretación aquí que no está basada en lo que nos muestra el reportaje y por lo tanto creo que tenemos que ser autocríticos. Eso suele ocurrir en el periodismo, ¿no es cierto? Y más cuando hay una mirada de un medio, de un periodista que llega del extranjero, ¿no es cierto? Y no tiene los suficientes contextos, no ha hecho un seguimiento progresivo de los hechos como para tener una fotografía mucho más completa Claro. para fundamentar lo que concluye el reportaje. Bueno, importante. Ahora también, pese a ese título, que sí, yo también coincido con usted, Arturo, en una de las conclusiones también destaca el periodista que la creciente violencia y expansión del narcotráfico no son atribuibles exclusivamente a las políticas de ningún gobierno en particular. Entonces ahí como que se contradice un poco en el sentido del narcoestado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Esa es una de las conclusiones del reportaje. Es decir, ahí se evidencia la contradicción. Porque no, al final indica que no hay responsabilidad de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Y más bien lo que un poco se queda en evidencia es que este fenómeno ha venido evolucionando las 2 últimas décadas de una manera pormenorizada y sostenida, en las cuales el narcotráfico, por diferentes variables más bien internacionales que tienen que ver con la demanda creciente de cocaína, primero en los mercados de Estados Unidos y últimamente, después de la pandemia, sobre todo en los mercados europeos. Esto ha exigido que la droga que sale, una 30, 40% de la droga que se produce en Colombia salga por Ecuador, ¿no es cierto? Y ahí es que se producen todos estos fenómenos vinculados a la criminalidad, a la violencia extrema, al tema de la corrupción. El Estado ecuatoriano ha sido permeado y ha perdido efectivamente en ciertos territorios el control. Y yo podría hablar en ese caso, de un Estado fallido en ciertas zonas y en ciertos aspectos, porque evidentemente frente a un fenómeno que además es transnacional, que está vinculado a organizaciones transnacionales del crimen organizado, desborda las capacidades de cualquier Estado. Y veamos, por ejemplo, Holanda, Bélgica, ¿no es cierto? Los países europeos que están sufriendo por este problema, ¿por qué no se les denomina narcoestados? Ahí hay asesinatos, ahí tienes un problema grave de penetración también de las estructuras de instituciones públicas. Entonces la fotografía debería más o menos también pintarse así. Me voy a un ejemplo mucho más extremo, el de México. México es un país en el cual varios estados están controlados efectivamente por carteles del narcotráfico. Territorialmente, las autoridades saben que se someten a ese poder y sin embargo, ese no ha sido denominado como un narcoestado. Hay un Claro. gobierno que ejerce la política, ¿no es cierto? Y que tiene una política antidrogas, fallida o no, efectiva o no, pero el gobierno ha sido electo en elecciones populares y no hay prueba de que nos diga que la actual presidenta está trabajando para el narcotráfico y por lo tanto no se puede denominar a México que es abismalmente diferente la situación de México en relación a la actividad del narcotráfico frente a un país pequeño, evidentemente que ha sido golpeado y que ha sido como asolado por este fenómeno del narcotráfico, por lo que acabo de mencionar, pero es lamentable también que esto se proyecte, ¿no es cierto? Porque la fotografía es mucho, digamos, es mucho más diversa en relación a cómo las autoridades no han sabido responder apropiadamente a este, a este fenómeno, no de este gobierno, de los últimos gobiernos, ¿no? El primero, que yo digo, un hito que se marcó en este tema fue el 2007 con la llegada de la Revolución Ciudadana, cuando se tomaron un sinnúmero de decisiones desacertadas
que facilitaron las actividades vinculadas al narcotráfico. Y yo no sé si es que fue una cuestión deliberada o no, los hechos la gente los puede juzgar, pero han sido varios gobiernos los que han tenido que, de alguna forma, enfrentar este problema con políticas distintas y ninguno ha podido frenar, ni aquí, ni en la región, porque este fenómeno, Verónica, veamos lo que vive Colombia. Colombia vive con una guerra contra bandas y carteles del narcotráfico desde hace más de 4 o 5 décadas. Y sin embargo, Colombia no es un narcoestado. Colombia es el país productor de la mayor cantidad de cocaína desde hace 2 décadas y ha aumentado la producción de cocaína. El Estado colombiano tiene problemas para controlar el sur. Hay territorios tomados por las disidencias, por los carteles del narcotráfico. ¿Y por qué, bajo esa misma perspectiva, Colombia no es un narcoestado? O sea, creo que tenemos que ser muy equilibrados y entender que estos fenómenos son complejos y no se puede etiquetar a un Estado porque además se perjudica, ¿no es cierto?, la noción que se tiene sobre un fenómeno y la sensación que casa adentro se provoca entre la población es que precisamente hay un descontrol, ¿no es cierto? Pues el Y que título es grave, sin embargo, Arturo también describe cosas muy reales. Por ejemplo, el periodista clava apunta a serias falencias en la capacidad de las autoridades, tanto civiles, militares, policiales, para enfrentar la crisis, mientras que las bandas criminales se adaptan y están operando con independencia y muy sea si es que haga o no lo que sea que haga el Estado ecuatoriano. Y también señala una realidad, que nuestro país está ubicado estratégicamente para que, bueno, se pueda dar este paso de la cocaína, ¿no? Un país dolarizado, ubicado estratégicamente, en fin. Hay cosas que sí son reales en este artículo y que obviamente son preocupantes. sí, pero poco novedosas. O sea, en el Claro, para fondo, nosotros no es una novedad. para nosotros y para medios internacionales no son una novedad, porque el fenómeno de Ecuador ha sido analizando de manera pormenorizada desde hace varios años atrás y sobre todo en la pospandemia. Entonces, creo que se juntan muchos hechos que ya conocíamos, que no son novedosos, ¿no es cierto? Y se arma un reportaje en función de eso y se saca una conclusión que yo creo que The Economist es una revista muy seria, pero evidentemente hay una interpretación en el título que no corresponde a lo que está ocurriendo en el país, en la magnitud en que se presenta esa información, más allá de que los hechos descritos ahí han ocurrido y son hechos, pero que no pueden eso llevar a una configuración de una conclusión tan tajante y concluyente y tan radical como que este es un narcoestado. O sea, yo ahí sí discrepo en relación a eso, pero pasa y ocurre en el periodismo, en los medios. En este caso, no podemos desmerecer tampoco el tema, lo que se evidencia ahí es real. O sea, yo no, sobre el tema de la criminalidad, de la inseguridad en las cárceles, o sea, todos los fenómenos, pero nuevamente en lo metodológico, Verónica, periodísticamente, se saca una conclusión a partir de una reportería en 4 sitios, en 4 zonas. El Ecuador, el país, tiene muchísimas más zonas, entonces debería, creo que yo, haberse hecho una reportería, si es que vamos a concluir que el Ecuador es un narcoestado, primero probar que las decisiones del gobierno están vinculadas al beneficio de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, que Así la es. Asamblea también está tomando decisiones en ese sentido y que el Poder Judicial también está articulado en esa lógica. Y eso no existe en el artículo, lastimosamente. Más bien hay una descripción de hechos violentos, de la situación que vive la gente, de la mortalidad por los crímenes, este escenario que realmente es un escenario que muestra un Ecuador que ha cambiado radicalmente por precisamente la penetración, la incursión de estos fenómenos delictivos vinculados al crimen transnacional que nos afectan evidentemente y en el cual los gobiernos no han sabido todavía controlarlo ni cuajar
políticas como el actual, políticas que nos hablen de medidas mucho más complementarias que no solamente tengan que ver con la policialización y la militarización de la estrategia de seguridad. Así es, coincido con Arturo Torres. Yo quiero agradecerle a Arturo por, bueno, darnos un poco su visión como periodista experto en temas de investigación y en estos temas también de violencia y narcotráfico y bueno, las conclusiones que saca el periodista de The Economist, sí, narcoestado, bueno, tomarlo con pinzas. Gracias, Arturo, nuevamente por estar aquí. Muchas gracias, Vero. Un buen día. Un buen día también, amigos 7:42. Hemos dialogado con el periodista Arturo Torres sobre sus impresiones de la publicación del medio británico The Economist, que señaló al Ecuador como un nuevo narcoestado. Y bueno, lo que se dice y lo que dijo Arturo es sí, esta conclusión no es un tema sustentado y bueno, quizás puede ser un título vendedor, pero no se ajusta a la realidad. Lo que describe en el artículo sí son temas y hechos crudos que están pasando, no es algo nuevo para nosotros, pero en todo caso no deja de ser grave que los ojos del mundo también estén puestos en nuestro país en estos temas, que nos vean como un Estado, un gobierno que, bueno, que no está siendo efectivo en este caso para luchar contra la violencia y las redes criminales. Vamos a comerciales, amigos, volvemos enseguida para conversar con el asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye. Ayer se archivó la Asamblea negó y archivó el proyecto urgente del presidente que pretendía mejorar la recaudación y el combate al lavado de activos. Y bueno, la Asamblea le dijo que no, fue una propuesta justamente del asambleísta Jorge Peñafiel. Volvemos con ese tema.